Sí, doctora, se alcanza a ver. Perfecto. ¿Podemos empezar? Sí, sí, ya podemos iniciar, doctora. Ya. Buenas noches con todos. De nuevo agradeciendo la invitación en esta oportunidad por el comité para poder hablar acerca de las aplicaciones de medicina nuclear en lo que es básicamente el sistema renal. Bueno, ya habíamos conversado un poco acerca de las bases físicas implicadas en medicina nuclear, de lo que es un radiofármaco, ¿no? Dónde se produce y cómo es que es ingresado al cuerpo humano para poder estudiar la función que deseamos, ¿no? En esta oportunidad vamos a enfocarnos en lo que es el sistema renal. Bueno, el índice es bastante corto, vamos a ver lo que son los radiofármacos implicados en los estudios más frecuentes de el aparato renal y, bueno, básicamente explicar un poco en qué consisten los estudios que nosotros ofrecemos. Doctora, disculpe que le interrumpa. Aún no ¿Sí? está en modo presentación. Ay, ya, creo que tengo el problema igual. Ya, creo que lo voy a dejar así nada más. Espérate, voy a agrandar esto. Ya, ahí será, porque parece que no, que tengo problemas cuando paso. Ya, entonces ahí siguen, ¿verdad? Sí, doctora, muchas gracias. Bueno, entonces como índice, como les mencionaba, tenemos a los tipos de radiofármacos que vamos a explicar y los estudios implicados que realizamos con esto. En medicina nuclear, al menos nosotros acá en Perú, utilizamos tres fármacos, de los cuales dos de ellos son mayormente comercializados y uno es un poco comercializado. Tenemos, como ya habíamos explicado, el tecnesio 99, que va a ser la partícula que va a emitir la radiación, ¿no? Acompañado de una molécula el cual va a ingresar, en este caso, al sistema renal y es quien me va a ayudar a estudiarlo, por así decirlo. Tenemos estos tres radiofármacos, el DTPA, el MAC3 y el DMCA. Los más disponibles en nuestro medio tenemos el DTPA y el DMCA. El MAC3, por un tema probablemente económico, disponibilidad, no lo contamos al 100%, pero manejamos los tres. Acá están los nombres ya extendidos para que puedan saber, y estos sus acrónimos. Bueno, entonces, debemos de saber exactamente qué es lo que queremos estudiar, en este caso, en la unidad el mínimo funcional de lo que es el sistema renal, ¿no? Dependiendo de qué es lo que queremos estudiar, utilizamos el radiofármaco. Por ejemplo, el DTPA, que es el más conocido y el más usado, el que tenemos con más disponibilidad frecuentemente, va a ser estudiado, como ustedes pueden ver en la imagen, a nivel glomerular. O sea, va a estar implicado en lo que es la filtración glomerular. Por lo tanto, vamos a ver reflejado este proceso en sí. Más adelante vamos a ver unas imágenes para que puedan entenderlo un poquito mejor. Luego de ello, tenemos como otro radiofármaco lo que es el MAG3. Este MAC3, a diferencia del DTPA, no se va a filtrar, sino se va a- a reflejar la función de la secreción tubular, ¿sí? Y el DMCA, a diferencia de ellos dos, se va sobre todo a fijar a nivel tubular. Entonces, ese es el mecanismo fisiológico, por así decir, en donde estas moléculas se van a ver implicadas y dependiendo de ello vamos a ver las imágenes. ¿Cómo tomamos estos exámenes? El DTPA y el MAC3, la preparación y la toma de imágenes es similar para lo que es el radiorrenograma isotópico. ¿Sí? ¿Qué preparación hacemos con el paciente? Es bastante hidratación. No necesita de hacer ayuno, no necesita de ninguna preparación especial, solo de hidratarse ampliamente, porque si tenemos un riñón deshidratado, nos puede causar unos falsos positivos, ¿no? Puede simular que tenga una insuficiencia cuando es simplemente la falta de hidratación. Entonces necesitamos que el paciente se hidrate. Luego de ello, estos fármacos son estudios dinámicos. ¿Qué quiere decir? Que los vemos, o sea, vemos el proceso en sí, ni bien inyectamos al paciente. Nosotros inyectamos al paciente vía endovenosa
¿no? Por un acceso venoso y empezamos a ver las imágenes, cómo este fármaco va llegando hacia el órgano, va perfundiendo el riñón y vamos a tomar las imágenes y básicamente vamos a ir viendo la función renal. Ahora, ¿para qué es lo que yo estudio con este radiorenograma isotópico? ¿Para qué me ayuda, no? Básicamente me puede ayudar, como su nombre dice, para poder ver la función renal, ¿no? Cómo están funcionando mis riñones, si hay algún tipo de obstrucción, si ha habido un tipo de isquemia, puedo estudiar necrosis tubular aguda, trombosis venosa, ¿no? Incluso la deshidratación. Podemos observarlo con este tipo de fármacos. Este estudio va a consistir en dos grandes fases, lo que es la perfusión, como mencionaba, que es lo primero que vamos a ver cómo llega el radiofármaco a los riñones y la función en sí, ¿no? Y esta función va a dividirse en dos subunidades, por así decirlo, lo que es evaluar la concentración y la excreción. Bueno, acá no vamos a poder ver. Bueno, acá vamos a moverlo. Como les mencionaba, el fármaco se coloca vía endovenosa al paciente y ni bien es inyectado, tenemos que empezar a tomar las imágenes. Bueno, voy a tratar de ponerlo esto de repente en la presentación para que puedan ver cómo es la imagen que nosotros obtenemos. ¿Me van avisando, por favor? Espero que se pueda ver. ¿Pueden ver esta imagen? ¿Se logra ver el GIF? Hola. A ver, no sé qué me dice. No, qué pena. Bueno, normalmente lo que nosotros vamos a evidenciar con el fármaco es básicamente ese camino que les menciono, ¿no? Cómo el fármaco empieza a llegar por la vía venosa al riñón, cómo va perfundiéndolo y cómo va concentrando y excretando. Entonces, acá vemos en esta imagen, bueno, cómo se coloca el paciente, ¿no? Inyectamos al paciente y tomamos las imágenes estáticas y dinámicas. Recuerden que las estáticas básicamente es un solo plano, como unas fotografías, y la dinámica van a ser la suma de esas fotografías que me van a dar como un video, como un cine del proceso en general. Bueno, hay que saber acá, para que puedan entender un poco las imágenes e interpretar, que en medicina nuclear nosotros, mientras más cerca estamos mientras el colimador, que es como el que ya expliqué anteriormente, el colimador es el que va a captar la radiación. Entonces, el colimador que se encuentra más cercano del órgano que queremos estudiar es el que me va a dar la imagen, por así decir, la posición de la imagen final. ¿Qué quiere decir? Que como los riñones están posteriores, ¿no? El colimador va a tomar la imagen de forma posterior. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros veamos la imagen, interpretemos cómo está el paciente en la parte posterior, este es el riñón derecho y este es el riñón izquierdo, ¿no? Entonces tenemos que, a ver, pueden ver, sería, este es el derecho y el otro es el izquierdo, porque simplemente está tomado en la parte posterior. Entonces, cuando ya sabemos esa generalidad, vamos a interpretar las imágenes que hemos adquirido. Este es un estudio de un radiograma isotópico de una persona normal, ¿no? De unos riñones conservados. Como les mencionaba, hay tres fases importantes que estudiar acá. Uno, la perfusión. Esta perfusión, como podemos observar, el caminito que se va formando acá, que es el radiofármaco que está ingresando, y cómo va a llegar a la aorta y cómo va a perfundir los riñones. Esta fase es muy importante porque necesitamos saber acá la irrigación de los mismos, ¿no? Y que nos va a dar una idea de básicamente cómo están irrigados y qué tanto están trabajando, ¿no? Por ello. Esta fase puede durar de 30 a un minuto. Normalmente es a un minuto. Las primeras imágenes del minuto me van a dar lo que es la perfusión. Luego de ello, vemos la fase de concentración. En esta fase de concentración, como su nombre dice, vamos a observar cómo el parénquima, o sea, cómo los glomérulos van concentrando este radiofármaco en toda su estructura, ¿no?
hay un tiempo fijo para nosotros decir que está conservada o si tiene una concentración prolongada. Una concentración prolongada o alterada me puede indicar que hay una alteración, ¿no? Que hay una patología. Como se demora más, probablemente puede ser que tenga poca estructura, ¿no? Poca masa de glomérulos para que están trabajando. Y finalmente viene lo que es la excreción. Como vemos, su nombre dice, ¿no? Excretar, o sea, cómo el riñón va concentrando, perfunde, concentra y finalmente tiene que eliminar el radiofármaco del cuerpo, ¿no? Es como, por así decir, la formación de la orina, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo se concentra y cómo va eliminando. Entonces, nos da una idea de cómo está funcionando. En este caso, vemos que cómo concentra muy bien el radiofármaco en todo el parénquima renal y cómo pasando el tiempo, prácticamente a los 30 minutos, que es lo que dura en sí el examen, los dos riñones básicamente ya no tienen este radiofármaco. Quiere decir que ya lo eliminaron todo y como ven esta estructura, ¿no? Que va pintándose, por así decir, a través del tiempo, viene a ser la vejiga. Quiere decir que todo el riñón, todo el parénquima eliminado y finalmente se deposita en vejiga, ¿no? Y cuando yo mando a orinar al paciente en las imágenes postmisionales, incluso tengo que ver la vejiga con un puntito ya, simplemente quiere decir que todo el fármaco lo ha eliminado. Este, este, este estudio, ay, puse presentación. Estas imágenes que me van a brindar se van a traducir, acá vemos, disculpe, estas imágenes que finalmente me están brindando la gama cámara mediante un software, ¿no? Va a traducir prácticamente todas estas fases en este diagrama, ¿no? En este diagrama, que quiere decir minuto, bueno, estos son con las cuentas que nosotros vamos a tener, ¿no? Que es la cantidad de radiación, por así decir, que estamos midiendo, que la máquina mide, va a ser una curva, como vemos acá, que tiene un pico y una caída. ¿Qué quiere decir esta curva? Quiere decir que tiene un grado de concentración máximo y mientras, como hemos visto, que se va eliminando, el fármaco se va retirando, por así decir, del parénquima y por eso es que forma esta caída. Como vemos, los colorcitos me señalan el riñón. Tenemos el riñón derecho y el riñón izquierdo, ¿no? Riñón derecho rosado, el riñón izquierdo más negrito. Entonces, lo normal es que nosotros tengamos una función 50-50, ¿no? Así que los dos trabajen por igual. Puede ser una variabilidad de más o menos 5%, pero la idea es que los dos trabajen en ese porcentaje y eso es lo que nos da la función relativa. La función relativa es que nos dice cuánto aporta mi riñón en esta función renal, ¿no? En este caso me está diciendo que el riñón derecho aporta el 50% y que el riñón izquierdo también aporta el otro 50% dentro de mi funcionabilidad renal, ¿no? Acá nos da otros valores que ahora vamos a explicar y bueno, esta es la gráfica para poder entender mejor la anterior, ¿no? Como hemos visto, nosotros constamos de tres fases, la fase perfusional, concentración y excreción. Entonces, en esta curva, si lo dividimos, vamos a encontrar esas tres fases que hemos visto acá. Estas tres fases se van a reflejar en estas curvas. La primera fase viene a ser lo que es la perfusión. Habíamos dicho que es durante el primer minuto, que va a ser cómo el radiofármaco perfunde a los riñones, todo el parénquima renal. Luego de ello va a haber la fase de concentración, que es el pico máximo de concentración que va a alcanzar mi riñón. Y luego de ello, cuando llega el pico de concentración, poco a poco se va a ir eliminando el radiofármaco de mi cuerpo. Y esto es lo que traduce estas gráficas que vamos a ir viendo un poco a continuación. ¿Y para qué nos sirve? Como habíamos mencionado, para ver la funcionabilidad de nuestros riñones. Por ejemplo, este fue el caso de una niña, ¿no? Que tenía 6 años y en la ecografía encontraron, básicamente solo detectaron el riñón derecho, ¿no? Entonces querían saber cómo estaba funcionando, si tenía riñón izquierdo o si estaba en duda, ¿no? Entonces mandaron a medicina nuclear con una orden, nos pidieron la radiorenograma y le hicimos. Entonces, como ustedes pueden ver en esta imagen, solo se evidencia riñón derecho, ¿no? Vemos que cómo perfunde, esta es la primera fase de perfusión, de cómo el fármaco va llegando al riñón,
¿no? Y cómo la fase de concentración, ¿no? Va empezando. Y acá vemos que el riñón derecho concentra bien, pero hay una ausencia de riñón izquierdo, ¿no? No lo vemos. Vemos que va llenando vejiga mientras va excretando el riñón, finalmente vejiga se llena, ¿no? Y de que empezó súper concentrado, el riñoncito ha logrado botar y ahí vemos la curva que habíamos visto anteriormente, ¿no? El pico de perfusión, el pico de concentración máxima y la caída. Entonces, como les había mencionado, normalmente dentro de mi función renal los dos riñones tienen que atribuir 50-50. Y en este caso nosotros, bueno, hacemos ROI, como ustedes pueden ver, ROI se llama a la región de interés, darle con nuestro procesamiento, ¿no? Poner todo el borde para ver cuántas cuentas va a- a proyectar, ¿no? Estas imágenes. Entonces vemos que cuando hacemos el ROI y todo, tenemos que el porcentaje diferencial es de que el riñón derecho contribuye prácticamente un 100%, acá tenemos un 99,4%, ¿no? Prácticamente tenía solo un riñón derecho y y él es el que aportaba toda la función renal, ¿no? Y el riñón izquierdo prácticamente estaba ausente. Nosotros decimos una exclusión gamagráfica, ¿no? O cuando es un porcentaje menor del 10%. Cuando contribuye un riñón menos del 10% a la función renal, decimos que prácticamente ese riñón está excluido, o sea, no se contabiliza. Esa es nuestra interpretación en lo que es gamografía renal, ¿no? En este caso, la niña solamente tenía riñón izquierdo y era el que trabajaba, y como vemos la curva muy bien, es la que se estaba eliminando correctamente sin problemas. ¿Qué otra cosa yo puedo ver con mi radiorrenograma? Por ejemplo, este es un caso de un paciente que tuvo un accidente automovilístico, ¿no? Vemos las primeras imágenes tomográficas en donde el riñón derecho se veía alterado comparado con el riñón izquierdo, ¿no? Y le sacaron su radiorrenograma, ¿no? Entonces recuerden que esta parte es derecha, esta parte es izquierda. Entonces con el radiorrenograma se evidenció que lamentablemente tenía una alteración, ¿no? En este caso era de la concentración, bueno, no tenemos la imagen de la perfusión, pero tenemos la imagen de la concentración y cómo va a ir eliminando el riñón izquierdo, está tratando de eliminar todo el fármaco que tiene y el derecho yo lo veo pequeño, con alteraciones de la concentración, entonces básicamente probablemente excluido, ¿no? Y acá nos mencionan en esta bibliografía que luego de un tiempo le volvieron a sacar una tomografía control y se veía que el riñón prácticamente ya se había atrofiado, ¿no? Probablemente había tenido una lesión vascular o algo y llegó a atrofiarse. Entonces, con eso que queremos decir, que nosotros en este caso con la el radiorrenograma, vemos la función renal, ¿no? Vemos cuánta viabilidad, por así decir, tiene el riñón en ese momento, ¿no? Porque acá con la tomografía me da una idea, sí, de cuál probablemente puede ser el daño, ¿no? Pero el radiorrenograma es más funcional. Me va a decir, si bien es cierto, los tamaños es algo similares, ¿no? El de derecha e izquierdo, pero vemos que funcionalmente, por más que tenga probablemente el tamaño conservado, ese riñón prácticamente ya se había perdido. Y la diferencia que habíamos sacado, bueno, que habían sacado con medicina nuclear era del 6%, o sea, el riñón derecho solamente en este momento ya colaboraba el 6% y el izquierdo un 24%. Entonces, quiere decir que prácticamente en este entonces ya sabíamos que había una exclusión renal, ¿no? Y que obviamente lo evidenciaron morfológicamente meses después, ¿no? Entonces acá vemos también la imagen, el diagrama, ¿no? Nuestro riñón izquierdo que hace la curvita, concentra bien y elimina y el riñón derecho prácticamente está aplanado, o sea, perdió todas sus fases, perdió la fase de perfusión, perdió la fase de concentración y obviamente si no hay concentración, la excreción también está alterada. También es importante saber que nosotros con radiorrenograma isotópico podemos tener los valores de filtración glomerular. Como habíamos mencionado, el DTPA se excreta por filtración glomerular. Entonces, mediante unas fórmulas matemáticas podemos obtener cuánto filtra mediante este método que se llama el método Gate. Podemos ver cuánto filtra cada riñón. Existen varios estudios comparando este método Gates de medicina nuclear
con los métodos más laboratoriales, ¿no? CPK-EPI. Entonces, si bien es cierto, no ha logrado ser el gol estándar, pero nos ayuda. ¿Por qué? Porque a diferencia de estos métodos de tener la tasa de filtración glomerular mediante el laboratorio, mediante la creatinina, la edad, etcétera, nos da una filtración glomerular general. En cambio, con nuestro método Gates, nos da la filtración por cada uno de los riñones. Entonces, eso nos puede ayudar básicamente, ¿no? A poder ver la funcionalidad, completar esa información. Bueno, ya hablamos del radiorrenograma en general y ahora tenemos el radiorrenograma diurético. ¿Qué quiere decir radiorrenograma diurético? Que nosotros al mismo radiorrenograma anterior agregamos la furosemida, ¿no? ¿Y esto con qué fin? Con determinar si hay algún tipo de patología obstructiva o no. Estas son algunas de las indicaciones, pero las más frecuentes es cuando el urólogo, ¿no?, quiere ver si hay una patología obstructiva o no de ese riñón, o nefrólogo, nos mandan un test de furosemida. Y acá vamos a explicar cómo es. Entonces, ya habíamos explicado que nosotros inyectamos el fármaco y prácticamente vemos cómo va eliminando el fármaco del riñón, ¿no?, del parénquima. Acá en estas imágenes iniciales, por ejemplo, tenemos a un paciente que tenía una dilatación, como podemos ver, y que en la fase de excreción prácticamente es la segunda línea, no excretaba nada, ¿no? Mm, Y la furosemida solamente va a ayudar a que esta fase de excreción sea un poco más acelerada, ¿no? A ayudar, por así decir, a que bote todo. Si a pesar de nuestra ayuda, por así decir, la ayuda externa, el riñón no elimina el radiofármaco, quiere decir que hay un proceso obstructivo, hay un proceso que no quiere o no permite que este radiofármaco sea eliminado, ¿no? Entonces ahí tenemos algunas obstrucciones de tipo mecánico incluso. Entonces, esta primera imagen, por ejemplo, me va a traducir este primer diagrama, que vemos que el riñón izquierdo, en este caso, hace la curva, concentra y prácticamente no elimina. Esto debería de caer, ¿no? Por más que yo le puse la furosemida lo puedo poner al inicio del estudio, a los 15 minutos, ¿no? Existen diferentes protocolos, pero quiere decir que por más que yo le ayudé a yo le di un diurético, no elimina el fármaco. Entonces, hay un proceso obstructivo. Solo viendo la gráfica, yo ya puedo entender que acá el riñón derecho tiene un proceso obstructivo. A diferencia del izquierdo, ¿no? Que si bien es cierto, elimina. Vemos esta curva que llegó al pico y cuando yo le di la furosemida, eliminó. Este paciente fue sometido a una cirugía, ¿no? Por la dilatación que tuvo en la riñón izquierda y vamos a ver cómo con la cirugía logró mejorar. Probablemente no a volver a ser normal, pero sí a mejorar. Por ejemplo, acá vemos las imágenes de la concentración y igual cuando pusieron furosemida, logró eliminar, a diferencia de antes que no eliminaba nada, ¿no? Entonces ya al menos con esta cirugía que tuvo, ya estaba trabajando dentro de, bueno, por así decirlo, de lo que ha podido mejorar gracias a esta intervención quirúrgica, ¿no? También podemos usar el radiorrenograma isotópico en trasplantes. Sobre todo es interesante porque a los pacientes que van a donar los riñones se le hace un radiorrenograma normal, por así decirlo, porque si una persona va a donar un riñón, tenemos que asegurarnos que el riñón con el que se va a quedar tenga un mayor porcentaje de funcionabilidad, por así decir, ¿no? Cuando es, por ejemplo, quieren ser donantes, ¿no? Entonces, el que tiene una mayor funcionalidad se queda con el paciente y el otro es el que prácticamente va a donar. Entonces, no solo para el paciente que va a brindar el trasplante, sino para el trasplantado en sí. Tenemos estudios de radiogramas isotópicos. Por ejemplo, este es el caso de un paciente que fue trasplantado. En caso de trasplante, ya el colimador es diferente, la posición es diferente, porque como les comentaba, en un paciente normal los riñones están atrás, entonces el derecho es derecha, y bueno, el derecho está localizado para acá y el izquierdo para acá. En caso de trasplante, el colimador va a ser localizado delante, porque va a estar en las fosas ilíacas, ¿no? Entonces, vemos acá, esta parte sería ya derecha y esta es izquierda, y acá vemos como la primera fase de la perfusión, ¿no? Los vasitos, cómo va llegando el fármaco al riñón trasplantado en la imagen. Y cómo acá va a la fase de concentración y a la fase de excreción.
Bueno, después tenemos lo que es el radiorenograma isotópico con YECA, que es para ver hipertensión renovascular. No sé si recordábamos un poco de la fisiopatología, de la formación de la angiotensina, bueno, eso ya lo deben de saber. Entonces, cuando tenemos nuestro sistema funcionando ok, ¿no? Tenemos nuestra filtración glomerular, nuestra arterial aferente y eferente. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo una estenosis de mi arteria renal? El cuerpo, que es sabio, va a tratar de mantener la tasa de filtración glomerular conservada, ¿no? Y para mantener la tasa de filtración glomerular conservada, va a ser una vasoconstricción del arteriol eferente, ¿no? Con el fin de mantener mi tasa normal. ¿Y qué pasa cuando yo tomo un YECA, ¿no? Un inhibidor de la angiotensina 2? Obviamente, cuando yo bloqueo esta parte, mi arteriol eferente ya no va a estar contraída y se va a dilatar o se va a volver normal. Y por lo tanto, mi tasa de filtración glomerular que mi cuerpo estaba tratando de mantener como sea, se va a reducir, ¿no? Porque ha perdido la vasoconstricción del arteriol eferente. Y eso se va a traducir en las imágenes de radiorenograma, ¿no? Sobre todo cuando el médico está sospechando de una hipertensión glomerular a este nivel, es que manda para hacer este tipo de estudio. Por ejemplo, tenemos acá un paciente que precaptopril, o sea, que no está tomando el inhibidor, por lo tanto, su cuerpo está manteniendo la tasa de filtración glomerular, está tratando de que esos riñones funcionen bien. Aparentemente, si yo veo esta imagen, puedo decir, uy, sí, concentra, excreta, ¿no? Está conservado probablemente viendo las imágenes, pero una vez que yo le doy el YECA, ¿no? Bloqueo esa vasoconstricción del arteriol eferente, vemos cómo el riñón derecho está alterado, ¿no? Entonces, este era simplemente porque había una vasoconstricción del arteriol eferente. Y cuando yo le corto esa forma de compensación de mi cuerpo, dándole la pastilla, veo que me va a mostrar su verdadero yo, por así decir, su verdadero, cómo está naturalmente ese riñón. Y vemos que el riñón derecho hay una alteración, ¿no? Entonces, acá nosotros hablamos de probabilidades, una alta probabilidad de una hipertensión renovascular a nivel de riñón derecho. Y para eso nos sirve el radiorenograma isotópico con YECA. Otro de los estudios que también tenemos es el de la gamografía renal, que en este caso utilizamos el DMCA, ¿no? Como, bueno, si recordamos la primera diapositiva, vamos a tener fijación tubular mediante este mecanismo. Gamografía renal nos va a dar básicamente la imagen morfológica de nuestro riñón. Si bien es cierto, con el radiorenograma podemos ver a grandes rasgos cómo es la morfología, pero el DMCA es quien me va a brindar mayores características de la morfología en sí. Para este estudio, igual, no necesita ninguna preparación previa, el paciente puede comer, puede hacer su vida normal, pero también necesitamos hidratación. Los estudios anteriores hemos visto que demora básicamente media hora porque es un estudio que se toman las imágenes en vivo, por así decirlo, ¿no? De modo cine, pero el DMCA sí, una vez que nosotros inyectamos al paciente, tiene que pasar hasta 4 horas para poder tomar la imagen. Ese es el tiempo que ayuda que la fijación tubular se realiza, ¿no? Hasta más de 4 horas veo la corteza y veo las características de riñón. Tomamos varias imágenes anteriores, posteriores, laterales, oblicuas, etcétera, para ver la morfología. Y en este caso, ¿para qué me sirve? ¿Para qué solicitan este tipo de estudio? Sobre todo para ver cicatrices renales, ¿no? Alteraciones en la morfología. Nosotros sabemos que cuando tenemos recurrentes pielonefritis, finalmente se van a transformar estos y van a dejar unas secuelas a nivel renal, ¿no? De estas mismas, ¿no? De la pielonefritis frecuentes. Entonces, niños sobre todo, que tienen pielonefritis de repetición, son los que vienen a tomarse una gamografía renal para ver si esas pielonefritis han causado o no ya un daño renal, que esto nos puede brindar muy bien. Acá en este caso, por ejemplo, vemos unos defectos de la captación a nivel de polo superior. Y este es un caso de pielonefritis. Vemos en la imagen A, que fue la imagen de un paciente de un niño de 11 años, ¿no? Que estaba con un cuadro de pielonefritis. Entonces vemos acá
unos defectos de la corteza en forma triangulares en las características de pielonefritis. ¿Y cuál es lo más resaltante de esta patología? Que cuando solamente tengo pielonefritis, o sea, si el paciente viene, tiene la infección ahora y yo le tomo la imagen, me va a salir así, ¿no? Pero eso no quiere decir que me va a quedar la cicatriz, ¿no? Una pielonefritis no quiere decir que sí o sí te va a causar un daño morfológico, ¿no? Por eso después de 6 meses aproximadamente se le toma su control y acá en la imagen B vemos que estas imágenes que aparentemente estaban ausentes, no realmente estaban ausentes, sino era la misma inflamación que estaba causando la pielonefritis y que se recuperaron a través del tiempo. A diferencia de las cicatrices que ya no se recuperan y que es tejido perdido. ¿Para qué también nos ayuda la gamografía renal? Para ver lo que es riñones en herradura, ¿no? Entonces, si bien es cierto, mediante la ecografía y la tomografía se pueden estudiar estos tipos de riñones, ¿no? Con la gamografía también podemos definir sobre todo, como les digo, la morfología y qué tanto funciona, ¿no? Todo lo que capta es funcionante. Como vemos en el polo inferior, posterior, justo en la unión hay una disminución de la captación, ¿no? Entonces, normalmente esa es la parte más estrecha, por así decirlo, en este caso, riñones en herradura. ¿Qué más vemos con la gamografía con DMCA? Vemos los riñones poliquísticos, ¿no? Nosotros, hay casos en que, bueno, con la radiología y la ecografía, evidencia los riñones poliquísticos, pero si quisieran saber de toda esa masa renal que podemos evidenciar, qué es lo que realmente funciona, ¿no? O cuáles son sus delimitaciones. Y vemos que cuando le hacemos la gamografía renal, básicamente el parénquima que capta este fármaco es escaso. Y si le hacemos el estudio con DTPA, ahí vamos a ver qué tanto concentra y si es que elimina, ¿no? O hay una obstrucción incluso en él. Bueno, acá también vemos, por ejemplo, cuando hay una litiasis coraliforme, ¿no? Qué tanto esta litiasis puede afectar la funcionabilidad del riñón, ¿no? Y vemos que si bien morfológicamente evidenciamos los riñones, en este caso, y que están pequeños, por ejemplo, el izquierdo, disculpe, entonces acá podemos evidenciar, este es el anterior, no diría, este es el derecho, este es el izquierdo, y el posterior, este es el izquierdo y este es el derecho. Entonces el izquierdo, si bien es grande, no, pero no captan bien, no, la captación del parénquima está disminuida, quiere decir que no está funcionando bien. Igual el derecho. Recordemos que en la clase pasada también hemos hablado de lo que es el SPECT-CT. El SPECT-CT básicamente es la unión de nuestra gamografía con las imágenes morfológicas, en este caso la tomografía, ¿no? Este SPECT-CT lo que nos va a brindar a nosotros es una mayor sensibilidad, definir mejores las lesiones. Por ejemplo, en este caso se decía que cuando nosotros teníamos las imágenes planares, vemos claramente que, por ejemplo, acá hay dos defectos en el riñón derecho, ¿no? En el polo superior y en el tercio medio. Con mis imágenes planares puedo llegar a evidenciar ello. Pero ya si yo le hago un SPECT, que es como la toma en 3D, y un SPECT-CT, incrementó, se vio que había un defecto más en el izquierdo. Entonces esto nos ayuda a mejorar la precisión del estudio, ¿no? El SPECT-CT y los cortes tomográficos. Bueno, como ya habíamos visto, este es un estudio, por ejemplo, es un paciente que se hizo los dos estudios, tanto el radiorrenograma como el DMCA. En este caso tenemos que en la tomografía se evidenció grandes dilataciones, ¿no? Y cuando le hicimos cuando se le hace el DMCA, se ve que cuál es el grado de captación de este parénquima renal, ¿no? Vemos que, como ya le habíamos dicho, esta es la parte posterior, por lo tanto, este es derecho y este es izquierdo, ¿no? Vemos que el parénquima derecho, por ejemplo, capta casi nada, ¿no? Entonces nos está dando a entender que funcionalmente está súper disminuido. El riñón izquierdo vemos que capta mucho mejor que el izquierdo, que el derecho, diré, ¿no? Que está de mayor tamaño,
¿no? Y acá vemos incluso un poco lo que es la dilatación. Y cuando se le hizo el radiorenograma, acá vamos a ver, ¿no? Un momento. Cuando se le hizo el radiorenograma, podemos ver que de esta captación, ¿no? Cómo obviamente se puede, es semejante lo que brinda el DMCA y concuerda con mi radiorenograma de cómo el parénquima que está alrededor ha captado y cómo lo va eliminando. Incluso el radiorenograma nos está diciendo que acá hay una obstrucción, ¿no? Acá se acumula, pasa el tiempo y no lo puede eliminar. Y acá podemos observar la, la, la gráfica que da un patrón acumulativo, ¿no? No hay cuándo baje el riñón izquierdo. Y el riñón derecho, ya sabíamos que con el DMCA prácticamente estaba morfológicamente estaba captando poco, directamente me decía que ya la funcionalidad había disminuido y prácticamente con el DTPA podemos evidenciar eso, ¿no? Que la perfusión, la concentración está súper disminuida, incluso con pérdida de sus fases y acá vemos que está casi aplanado, como el de la niñita, si es que vimos, ¿no? La imagen renal. Entonces acá vemos cuánto es el grado de diferenciación entre la contribución de estos dos riñones. Acá podemos observar que el grado de la función relativa, miren, es 96% el riñón izquierdo y 4% el riñón derecho. O sea, prácticamente ese riñón derecho ya está excluido, ¿no? Entonces eso es en grandes términos, lo que nos brinda los estudios funcionales a nivel renal, ¿no? Si bien morfológicamente podemos probablemente dar ya unas conclusiones, ¿no? De que está con alteraciones ya morfológicas, nuestro estudio es un complemento, ¿no? Que ayuda ya a decir qué tanto funciona, ¿no? Y obviamente a concordar con las imágenes morfológicas. Bueno, ya para finalizar, tenemos lo que es la cistogamografía directa e indirecta. Eh, el método de estudio de una cistogamografía indirecta es como un radiorenograma, se inyecta al paciente, solo que el protocolo hay unas muestras un poquito diferente. ¿Con qué fin? Porque yo quiero ver si hay reflujo. O sea, básicamente este estudio que me piden es para ver si hay un grado de reflujo, ¿no? Vesicoureteral. Bueno, acá vemos los grados de reflujo. La indirecta es, como ya le mencioné, como un radiorenograma, y la directa sí es un poco invasiva, ¿no? Le colocamos una sonda, ¿no? Y vamos a inyectar el fármaco por la sonda, ¿no? Vía uretral, y vamos a estudiar en retrospectiva si hay reflujo o no. Entonces, igual, ¿no? El paciente tiene que estar echado. Este es el caso de una una cistogamografía directa, ¿no? Le colocamos mediante una sondita y vamos tomando imágenes de cómo se va llenando la vejiga y si es que hay algún grado de reflujo, ¿no? Como acá podemos observar, ¿no? Hay un grado de reflujo, vamos viendo que se va llenando la vejiga y va subiendo por los uréteres, ¿no? Lo que no debería de verse. Y bueno, finalmente, yo creo que eso es todo. Si tienen algunas preguntas, hemos tratado de resumir básicamente todos los tipos de estudios que nosotros hacemos. Y bueno, estamos de más decir que esta es medicina nuclear convencional. Tenemos medicina nuclear en PET-CT, que ya el doctor Falcón creo que ha dado algunos alcances, y en este caso el PET-CT vemos sobre todo en lo que son neoplasias, ¿no? Más que todo tipos de neoplasias o algún tipo de infección, absceso a nivel perirrenal o renal. No sé si tienen alguna pregunta. Me parece que no hay preguntas en el chat, doctora. Más bien agradecerle bastante por su ponencia el día de hoy, porque nuevamente su ponencia, ¿no? Porque ya hemos tenido ponencias con usted previamente. El certificado se lo estaremos enviando al correo y bueno, muchas gracias. Perfecto, gracias igual a todos y ya saben que cualquier consulta, duda, pueden escribir al correo y estamos para poder orientar en este mundo